y agradecemos por ese amor tan grande en la cruz mostrado para con nosotros. Te derramaste completo, Jesús, y solamente porque nos amabas con amor eterno. Por eso en este día, Señor, proclamamos tu verdad, tu fidelidad y tu amor, y declaramos en el nombre de Jesús que la sabiduría y la revelación viene a cada oyente, cada creyente. Espíritu de sabiduría y de revelación declaramos en cada persona que nos va a ver a través de estos medios de comunicación, en el nombre de Jesús, para que sean edificados, para que su vida sea totalmente edificada en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y ellos puedan ver tu maravillosa gloria manifestada en cada aspecto de sus vidas, Señor, en cada área, Señor, de sus vidas, en el nombre de Jesús. Que seas más tú, menos yo, Espíritu Santo, hablando tu palabra a través de mí. Usa mi vida, usa este recipiente, Señor, para retransmitir ese mensaje que tú tienes que darle a esta humanidad, a tu iglesia, Señor, y a cada persona que nos va a ver, amigos, familiares y hermanos en Cristo. Te honramos, Padre, y te alabamos en este día, Señor. Maravilloso eres. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para entender tu palabra. Declaramos que somos el cuerpo de Cristo. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra, Señor. Y cada vez que oímos tu palabra, ejercitamos esa fe. Se estimula esa fe que ya no se nos fue dada en el nombre de Jesús, cuando hemos recibido tu gracia y tu favor, Señor, cuando te hemos recibido a ti, Jesús, el Señor de nuestras vidas. Gracias, precioso Rey, gracias, precioso Señor. Gracias, Señor. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Gracias por ese favor inmerecido. Gracias por la salvación. Gracias por esa gracia derramada, Señor. Gracias porque el precio fue pagado en esa cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Quiero decirle que Cristo les ama y nosotros también. Y el Señor tiene una palabra específica para cada uno de ustedes que nos ven de los diferentes estados de la República Mexicana, las diferentes ciudades, que nos van a ver de manera directa o diferida a través de nuestras páginas de Facebook, Facebook Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como de cada persona que nos va a ver de manera diferida también en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. A cada uno de ustedes que nos ven también de los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, de Norteamérica, y hermanos de habla hispana también del continente europeo, España y cualquier otro país donde logren ver esta enseñanza. Estamos ahorita 13 de julio, ¿correcto? 13 de agosto, perdón, de 2021. Esta enseñanza que estamos dando el día de hoy, y a usted va a llegar no sé en qué tiempo, pero creo que el Espíritu Santo va a llenarlo, va a nutrirlo con esta palabra de fe. Ok, pues vamos a Hechos capítulo 15, versículo 19 y versículo 20. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, por lo cual dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Ok? Muy bien, pues palabras dadas en el primer concilio por parte del Espíritu Santo, usando al apóstol Pedro, palabras específicas, y una de ellas es que se les escriba que se aparten de ser contaminados con ídolos. Ídolos en nuestro corazón, ídolos en nuestra vida, tener en primer lugar otras cosas antes que al Señor. Eso es un ídolo. Y la idolatría en el cristianismo a lo mejor no es inclinarse a una imagen, posiblemente no lo sea, pero yo digo que puede haber idolatría en el sentido de guardar una ley y darle más prioridad
y más importancia a lo que el hombre hace en lugar de darle la importancia a lo que Jesucristo hizo ya en la cruz. Por eso denominamos un ídolo a guardar una ley. Una ley que dice el apóstol Pablo era nuestro ayo, nuestro guía hasta que viniese Cristo. Por consecuencia llega Cristo, llega la gracia y una ley que nos reflejaba y nos venía a manifestar a un Cristo que venía en un futuro. Ahora se da el cumplimiento del tiempo y Jesús viene, por consecuencia se cumple el objetivo de una ley. Decirle al hombre que era pecador y que por más que quisiera cumplir mandamientos, nunca iba a poder cumplir y guardar toda una ley. Por consecuencia, la ley venía a reflejar que el hombre no podía solo autojustificarse por sus buenas obras, sino que necesitaba literalmente un Salvador, necesitaba a un Señor, necesitaba a un Cordero que viniera a pagar el precio completo en la cruz del Calvario, ¿ok? Entonces, es importante entender todos estos aspectos de la palabra. En Gálatas capítulo 4 nos habla la palabra del Señor. Dice en el versículo 3 y 4, del 3 al 5 dice Gálatas capítulo 4. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué viene siendo un rudimento? Bueno, se lo voy a leer en una Biblia de un lenguaje más sencillo. Nos habla de una manera diferente. Por ejemplo, la Biblia Nueva Versión Internacional nos dice: estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: lo mismo sucede con nosotros cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo, ¿ok? Éramos esclavos de reglas elementales. ¿Cuáles son las reglas elementales conforme al contexto? Quiero leerle a qué se refiere. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. ¿Ok? Todo aquel que vivía bajo la ley no podía ser hijo de Dios por guardar mandamientos. No podía ser hijo de Dios, al contrario, los redimió, pagó el precio por el pecado de ellos. Porque por más que quisieran dejar el pecado guardando una ley, quisieran dejar de ser pecadores por guardar una ley, o al guardar una ley los ayudaba a no ser pecadores, no podían. Seguía todavía el pecado manifestándose, primero porque eran muertos espirituales, ¿ok? Y volvían a recaer nuevamente en los pecados o en los mismos pecados, de tal manera que venía un sumo sacerdote, sacrificaba un cordero, derramaba la sangre y expiaba o cubría el pecado de ellos. Necesitaban realmente un cordero que cubriera el pecado de ellos por la sangre derramada de un cordero, pero a través de Cristo Jesús derramó la sangre y ¿qué cree? No cubre el pecado, sino que lo quita. Vamos a ver lo que dijo Juan el Bautista, ¿ok? Dijo Juan el Bautista en el libro de Juan. Vamos a leer. Vamos al libro de Juan. Dios mío, ando muy adelantado aquí, perdón. Al capítulo 1, libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice:
el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si se da cuenta, no lo cubre, dijo que lo quita. ¿Estamos entendiendo? O sea, quitó el pecado que había en nosotros. Literalmente lo quitó. Quitó la naturaleza de pecado. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, 2 Corintios 5, creo que es el 23, dice la palabra: y todo vuestro ser. Nosotros no somos unidad, somos triunidad, algo así, ¿no? No somos unidad, somos triunidad, es decir, somos espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:23, ese es, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. ¿Entendemos ahí? ¿Por qué estamos hablando de que una ley mosaica ya no aplica? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque ya vino alguien que quitó el pecado. O sea, la ley, ¿qué era lo que hacía? La ley decía: eres un pecador y como pecador necesitas necesitas cumplir, no infringir, necesitas cumplir toda una ley para que seas libre de pecado. Pero si cumples 612 y te falta uno para los 613, o si cumples 9 y te falta uno para los 10, literalmente te vuelves transgresor, te vuelves culpable, te vuelves alguien que infringió toda la ley nada más por uno solo que infringamos. Es decir, todas las maldiciones, todo el castigo que venía por infringir una ley nos aplica, ¿me entiende? Nos aplica. Por eso todos los que quieren vivir bajo la ley siempre tienen ese problema. Todo aquel que dice religioso, judaizante, o por qué no decir fariseo, que quieren guardar una ley, todos los que quieren guardar una ley y creen que por una ley van a ser justificados, van a ser santos, van a ser agradables o van a ser bendecidos, están totalmente equivocados, porque dice Gálatas 3:10 que cualquiera que quiera guardar la ley, dice, está bajo maldición. Todo aquel que quiera depender de la ley está bajo maldición. O sea, es decir, es imposible guardar 613 mandamientos, es imposible guardar 10 más 613. Y si infringe uno, se hace culpable de todos. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Por eso nosotros no guardamos una ley. Dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Estamos de acuerdo que ya quitó el pecado de nosotros? Bueno, vamos a otro texto bíblico para mostrar en 1 de Pedro capítulo 2, primera epístola de Pedro capítulo 2, versículo 24, nuevamente se nos dice, 1 de Pedro 2:24, ¿listos? En pantalla, ¿está listo? Ok. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Ok, Jesús llevó ¿qué? Nuestros pecados. Si él los llevó, significa que nosotros no tenemos por qué llevarlos, ni cargarlos, ni que haya una condenación para nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que ya no somos pecadores, ahora somos justos, somos justificados por la sangre de Jesús. Vamos a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. ¿Ok? Hebreos capítulo 10. Dice el 16 en adelante: ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hay remisión. Ahora, ¿qué significa Hebreos 10:18? Hebreos 10:18, ¿qué significa que hay remisión? Bueno, vamos a leerlo en otra traducción para entender más o menos lo que significa.
Remisión literalmente es perdón. Remisión de pecado literalmente significa hay perdón de pecados, ¿ok? Vamos a Nueva Versión Internacional. Nuevamente nos dice, a ver, dejar ver si la encuentro aquí también, porque esa se me pierde. Ok, dime, ¿qué significa Nueva Versión Internacional, por favor? Cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro ¿qué? Sacrificio por el pecado, ¿ok? Entonces, hay personas que cometen un pecado. Hay personas que cometen un pecado y van y se dan de golpes en la espalda y se sacan sangre, ¿sí sabía? Porque ellos pecaron. De antemano hay de cierta religión, hay unos monjes, inclusive Lutero, Martín Lutero, sí sabía que era uno de los que se golpeaba, duro se golpeaba su espalda, se sacaba sangre. Y la clásica, ¿no? No sé qué utilizaban, un morralito con no sé qué tipo de cosas adentro. Si me lo puedes buscar, Michelle, ¿qué utilizaban los monjes para mutilarse la espalda? Mutilarse la espalda. ¿Qué utilizaban, no? Soy pecador, he pecado, soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador. ¿Y qué cree? Que por el sacrificio de ellos creía que se les borraba o se les quitaba el pecado. ¿Sí me entiende? Ahora, si es importante entender una de las epístolas, es importante entender alguna de las epístolas. Ahorita no traigo la información, pero se las voy a dar más adelante. Dice, ya que los pecados, la Biblia al día dice, entonces ya que los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre, no es necesario ofrecer más sacrificios expiatorios. O sea, ¿para qué se golpea la gente el cuerpo? ¿Para qué los monjes se golpean el cuerpo? Porque se venían pensamientos en su mente y dice, soy pecador y soy pecador, y no entendían que tenían que nacer de nuevo, recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces nosotros no somos pecadores salvos por gracia, nosotros somos justos, ¿ok? Inocentes fuimos declarados porque Jesús llevó el pecado de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con la persona que peca? Bueno, la persona que peca simple y sencillamente se arrepiente y es como si nada hubiera pasado, ¿ok? O sea, hay una sangre de Jesús que lo limpia las 24 horas al día. O sea, no hay ni un problema en ese sentido. Ahora, ¿estamos diciendo que la gente peque porque hay una sangre? No, no estamos diciendo eso. Ni estamos diciendo que la gente tenga que hacer cosas malas porque hay una sangre que lo cubre las 24 horas al día. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que si alguien por una u otra cosa peca, simple y sencillamente hay una sangre que se pagó por ese pecado y que hay perdón para esa persona y que tiene vida eterna en Cristo Jesús, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que la gente peque porque hay perdón siempre y siempre habrá perdón. Ya fuimos perdonados en la cruz, ¿ok? Bueno, pero ¿qué pasa con los hijos de Dios? Y en algún momento se nos ha enseñado que el que peca debe confesar sus pecados. No sé si usted ha escuchado al respecto. Bueno, quiero darle nada más o menos un pequeño tips. Ahorita no le quiero dar todo un estudio completo al respecto para que usted pueda entender. Ok, entonces entendimos la palabra remisión. Significa que ya fueron perdonados nuestros pecados. O sea, a un cristiano que dice, Señor, perdóname mis pecados, ¿qué cree que está diciendo? Está diciendo, Jesús, está rechazando el sacrificio de Jesús porque está diciendo, Jesús es como si no me hubiera perdonado en la cruz. ¿Ok? Entonces a Jesucristo se le cargó nuestro pecado, ¿sí sabía? Él llevó nuestros pecados. Dice 1 Pedro 2:24, llevó nuestros pecados, ¿entendemos? Por eso un hijo de Dios, un creyente en Jesús, no debe estar cargado. Hay gente que anda pensando nada más, híjole, pequé, híjole, pensé en esto, híjole, pequé. Y está pensando y tiene conciencia de pecado. Cuando dice Hebreos 10 que ya no debemos de tener más conciencia de pecado porque alguien nos quitó el pecado. ¿Ok? Muy bien. Esta enseñanza acerca de que el Señor pagó el precio completo y llevando nuestros pecados significa principalmente que es lo que trae renovación de la mente. Sabemos todo lo que Él llevó por nosotros, ok. A las personas se les complica ahorita entender que fueron llevados sus pecados pasados, presentes y futuros, ok. Pero, dice Isaías 53:4, respecto a la sanidad no hay ni un problema, lo entienden fácil. ¿Qué dice Isaías 53:4? ¿Qué dice? Ciertamente llevó Él
nuestras enfermedades. ¿Verdad que no se nos dificulta entender eso para recibir sanidad? ¿Verdad que no? Él llevó mis enfermedades y ¿qué hago yo por la fe ahora? Ya no le pido que me sane. ¿Verdad que no le pido que me sane? Porque Él ya me sanó, llevó mis enfermedades ya hace 2000 años. Ok, ahora ¿qué dice la primera de Pedro 2:24? Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿ok? Entonces, si llevó mis enfermedades, pero también, ¿qué cree? Llevó mis pecados. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos sane? Porque ya nos sanó hace 2000 años. Ahora, ¿por qué no le debo pedir que me perdone? Porque ya me perdonó hace 2000 años. Algo que me fue otorgado no tengo que volverlo a pedir. ¿Entendemos ahí? Ok. Teníamos una deuda antes de ser creyentes en Jesús. Éramos deudores. Éramos pecadores. ¿Ok? Pero al recibir a Jesús recibimos su justicia. Recibimos la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Recibimos la salvación. Recibimos y fuimos declarados inocentes en un juicio que se decretó hace 2000 años en Cristo Jesús. Por la sangre de Jesús, ¿ok? Fuimos declarados inocentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ya no tengo que pedir que me perdone, porque ya me perdonó. ¿De qué? De mis pecados. Ya me perdonó. ¿Estamos de acuerdo? Ya me perdonó. Así como ya me sanó, no le tengo que pedir que me sane. Solamente recibo la sanidad por fe. Igual, si un creyente en Jesús, un cristiano peca, ¿qué cree? Solamente tiene que recibir por fe la justicia. Tiene que recibir por fe el perdón. Pero no tiene que andar pidiendo todo el tiempo, perdóname, Señor, perdóname, la regué, perdóname. O sea, si el Señor ya lo sanó, ya no tiene que pedirle que lo sane. Si el Señor ya llevó sus pecados, no tiene por qué pedirle que le perdone sus pecados, porque ya nos fueron perdonados hace 2000 años. ¿Entendemos ahí? Ok. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios cuando peca? Solamente recibir por fe el perdón de pecados. No pedir perdón, sino, Señor, yo recibo. Creo que la regué, Señor, recibo, me arrepiento y recibo por fe el perdón de pecados que fue pagado hace 2000 años. ¿Entendemos ahí? Pero sí hay un texto bíblico que nos dice, el que pecare, el que confesare sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, sí hay un texto bíblico donde dice que usted tiene que confesar los pecados, pero tenemos que ver el contexto, tenemos que ver la historia, a quién se refería ese libro, de quién hablaba. ¿A quién se dirigía cuando Pedro escribió esa epístola? Creo que es Juan, ¿no? Vamos. Ok, antes de Juan, vamos nuevamente a Hebreos 10:18. Pues, ¿entendimos la palabra remisión de pecados? ¿Sí? Ahora bien, dice la Biblia, Arcas Fernández, Hebreos 10:18. Ahora bien, donde el perdón de los pecados es un hecho, ya no hay lugar a víctimas expiatorias. Es decir, ya no va a venir otro cordero a perdonarnos. Ya no va a venir otro cordero a llevar nuestros pecados, porque ya los llevó Cristo. ¿Entendemos ahí? ¿Sí o no? Biblia castellano antiguo. Dado pues que los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre, ya no es necesario ofrecer sacrificios expiatorio, es decir, yo no me tengo que sacrificar, simple y sencillamente por fe tengo que recibir el perdón. Tenemos que recibir el perdón y decir, Señor, me arrepiento, cambio mi conducta, cambio mi manera y recibo tu perdón. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Digo, en el sentido de que hay personas que se sienten condenados porque cometieron un pecado en su cuerpo cometieron un pecado y creen que se merecen el infierno, creen que no son salvos por un pecado en el cuerpo. ¿Ok? Entonces es importante entender lo que viene siendo la justicia de Dios por medio de la fe. Ser declarados justos e inocentes por medio de la fe. ¿Ok? Ahora, con este tipo de temas no creo que estamos diciendo que... Vamos a ver el ejemplo de algunos personajes, de algunas personas que Pablo sí les habló muy duro en contra de, ¿no? En la primera de Juan es donde viene el asunto ahí.
¿Listos? Aparentemente hay un contraste en lo que dice Juan. Vamos a leer el versículo 1. 1 Juan 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nuestra comunión. Versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, versículo 5, y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dice Juan, que Dios es luz. ¿Entendemos? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, fíjese, Dios es luz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dios es luz y no hay nada de tinieblas en Dios. Ok. Pero si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, todo creyente en Jesús que tiene comunión con el Padre y con el Hijo anda en luz. Anda en luz. Y si tenemos comunión con él, andamos en luz. Pero dice, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque si decimos que tenemos comunión con él, es decir, cuando tenemos comunión con Dios, en otras palabras, y andamos en tinieblas, ¿pero a qué se refiere andar en tinieblas aquí, Juan? Bueno, hay que analizarlo. Versículo 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? ¿Entendemos ahí? O sea, si alguien llegara a pecar y anduviese en tinieblas, dice el apóstol Juan, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque la sangre de Jesús, ¿qué? Literalmente. En otras palabras, si un cristiano comete un pecado, no hay problema, porque la sangre de Jesús, ¿qué pasó? Lo limpia todo pecado. O sea, en otras palabras, hay una solución para el pecado del Hijo de Dios. Para que no haya una condena, una condenación eterna, hay una solución. Que la sangre de Jesucristo siempre nos va a estar limpiando. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Ok. Pero ya viene el versículo 8. O sea, primeramente dice, si nosotros estamos en tinieblas, si tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero de repente viene el 8, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A qué se refiere? En otras palabras, ¿tenemos que reconocer que somos pecadores? ¿O qué? ¿O a qué se refería? Porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aparentemente todo esto, todo lo que dijo el apóstol Juan contradice lo que dijo Pablo. Porque Pablo dijo que somos justificados por medio de la fe. Mire, otra vez regresemos a Hebreos 10. ¿Contradice lo que dijo Pablo? Por supuesto que lo contradice. Hebreos 10. ¿Qué dice? Mire, versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, donde se te perdonó el pecado, ya se te consideró inocente y ya no tienes por qué sacrificarte por tus pecados, porque ya te fue quitado. En otras palabras, es lo que quiere decir en Hebreos capítulo 10. Bueno, el autor de los Hebreos, ¿no? Muchos dicen que no fue Pablo. Yo sí creo personalmente que fue Pablo. Y luego dice,
El versículo 19, Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, y luego que dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Bueno, dice, y luego más adelante en Hebreos capítulo 10, si lo podemos leer más adelante, no, un poquito más atrás, perdón, Hebreos 10. Hebreos 10, capítulo 10, dice, en esa voluntad somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote que día a día está ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, dice, quitar los pecados. Pero Cristo, dice Hebreos 10:12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por qué? Por los pecados. O sea, aquí nos dice que los sacerdotes que ofrecían continuamente sacrificios de animalitos por los pecados no podían quitar el pecado. El sacrificio de animales nunca lo quitó, pero Cristo sí, es lo que nos está diciendo. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez el sacrificio por los pecados, es decir, ya se sacrificó por los pecados. ¿Entendemos? Y luego viene el 14, Hebreos 10:14, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice el 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, si Dios no se acuerda de los pecados y las transgresiones, entonces ¿por qué Juan? Vamos a regresar a Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y viene el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues tenemos que analizar a quién iba principalmente dirigida la carta del apóstol Juan. La mayoría de los eruditos coincide en el sentido de que Juan, cuando expresó estas palabras, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Verá que lo dijo Juan? Pero también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahora, en la época de la iglesia primitiva había mucha controversia con personas, sobre todo el gnosticismo. ¿Sabe qué es lo que pensaba una parte del gnosticismo? Ellos decían que no eran pecadores y que no necesitaban un salvador. Era lo que decía el gnosticismo. Nosotros vamos a vivir y vamos a ser salvos por el crecimiento del conocimiento mental o ciencia que nosotros conozcamos acerca de la palabra de Dios. Ellos creían que por ese conocimiento iban a ser salvos. Es decir, ellos no reconocían que eran pecadores y que necesitaban un salvador. ¿Sí me entienden? El judaísmo, ¿qué tenía que reconocer los fariseos? ¿Qué tenían que reconocer los que vivían bajo la ley? Que eran pecadores y que necesitaban un salvador. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo nosotros, cuando todavía no nacíamos de nuevo, ¿qué teníamos que reconocer? Que con una ley, que cumplir con el hecho de cumplir una ley no nos justificaba, sino que necesitábamos un salvador. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Entendemos ahí? Entendemos esa parte, ¿verdad? ¿Qué tenía que reconocer el que vivía bajo la ley? Que no podía cumplir una ley y que por más que cumplía una ley seguía siendo pecador. No podía nacer de nuevo por una ley. Entonces, eso se inmiscuyó también parte de esa filosofía en el gnosticismo. ¿Qué pensaba el gnosticismo? No tenemos pecado, ya no somos pecadores, ya somos justificados por el conocimiento que tenemos nosotros. Y ese conocimiento nos lleva a trascender en la eternidad. No necesitamos un salvador porque ya no tenemos pecado. No somos pecadores. Eso era lo que la filosofía o una parte de la filosofía
de un segmento del gnosticismo en la iglesia primitiva. ¿Okay? Entonces el apóstol Juan, como Pablo, atacaron mucho ese tipo de conocimientos o ese tipo de sectas que estaban surgiendo en la iglesia primitiva. ¿Ok? ¿Entendemos ahí? Bueno, entonces yo debo entender por qué el apóstol Juan escribió estas palabras. Si las escribió a la iglesia en general, contradiciendo a Pablo, o las escribió porque había un segmento del gnosticismo que decía: no somos pecadores, no necesitamos un salvador, ya tenemos un conocimiento que nos va a salvar y nos va a dar vida eterna. ¿Sí entendemos esa parte, verdad? Entonces, cuando entendemos las cartas del apóstol Juan, entonces reconocemos por qué lo dijo. No se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a un segmento de personas que estudiaban la Biblia y que se creían o que eran parte del movimiento del gnósticos o gnosticismo, como usted le quiera llamar, que ellos pensaban que no necesitaban un salvador porque ellos eran libres a través de un conocimiento. En otras palabras, el gnosticismo cree que entre más conocimiento mental tenga, menos necesita un salvador, sino que se va a salvar por el conocimiento, no por Cristo en la cruz. ¿Sí me entiende? Esa es una parte de las sectas que había en la iglesia primitiva. Otra de las sectas creía que Cristo ni siquiera había venido en carne. No había venido en carne Cristo. Y si no vino Cristo en carne, ¿qué cree? Pues no hay un salvador. Y si no hay un salvador, pues no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, pues no son pecadores. Necesitan conocer la ley, necesitan conocer más acerca de ello, de un conocimiento mental para trascender a la eternidad o tener eternidad. Entonces, por eso ahora entendamos la carta de Juan. ¿Ok? Primero Juan capítulo 1. En otras palabras, el gnosticismo es parte o un desglose de la iglesia cristiana de esa época. Se desviaron de la verdad y empezaron a tener otro conocimiento diferente a el que la Biblia dice acerca de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora sí dice: si andamos en luz como Él está en luz, versículo 7, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, ¿qué dice? Su Hijo nos limpia ¿de qué? Si nos limpia o no nos limpia. ¿Qué está reconociendo Juan? Que sí hay un Salvador. Está diciéndole a ese tipo de grupo de personas que se están alejando de Cristo, practicando un falso cristianismo, diciéndoles que sí hay un Salvador que nos limpia de nuestros pecados y que fue por su sangre derramada en la cruz. Esa gente ya no creía que Cristo había venido, ¿sí sabía? Creía que Cristo fue como una emanación de Dios, como si hubiera venido nada más así como tipo, ¿cómo le puedo decir? De manera espiritual, no física. Que Cristo había venido como vaya, ¿cómo le puedo decir? Como un tipo fantasma, pues algo sobrenatural. Algo sobrenatural que vieron sus discípulos, pero nunca había venido en carne a morir y a derramar su sangre en la cruz. Eso creía una parte del gnosticismo. Ok. Ahora viene el 7, versículo 6, perdón. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está reconociendo Juan que hubo un Salvador que murió en la cruz. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí estamos entendiendo que Juan reconoció un Salvador en la cruz? ¿Sí? Porque mucha gente todavía niega la historia de que Cristo vino hace 2000 años a morir en una cruz. Mucha persona todavía lo niega. ¿Quién te lo dijo? ¿Es verdad? ¿Quién lo dice? ¿En qué parte de la historia está? ¿Quién es el testigo de que Cristo murió en la cruz? Bueno, hay gente todavía negando la muerte del Señor en la cruz. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, ahora sí, para que usted entienda el texto, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué significa? O sea, ¿para qué quiero un Salvador si no tengo pecado? Eso practicaba gente que se distorsionó el evangelio en la iglesia primitiva. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién? A nosotros mismos. ¿En qué sentido nos engañamos? ¿En qué sentido está diciendo Juan que nos engañamos? En el sentido que estamos diciendo, pues me voy a ir al cielo independientemente si creo en un Salvador que me limpie el pecado o no. Me voy a ir al cielo. O sea, no necesito la sangre de ningún Salvador.
No necesito la sangre de ningún cordero. Pero Juan sí les dice, si ustedes dicen que no tienen pecado, es decir, si ustedes dicen que están libres de pecado y que no necesitan un Salvador para que derramó su sangre por ustedes, entonces, fíjese lo que dice, por eso dice, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Entonces no podemos tener comunión con un Cristo que no creemos que murió en la cruz del Calvario. O sea, ¿cómo vamos a tener comunión con un Cristo que ni siquiera creemos que existe? Para comprobarle más este hecho, vamos a la 1 Juan 4. Lo veo con la cara de what. Ahorita vamos a 1 Juan 4. Usted va a entender este tipo de sectas que se estaban levantando en la iglesia primitiva, ¿ok? 1 Juan 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que confiesa que Jesús ha venido como en carne. Es decir, que Jesús vino literalmente como ser humano y murió por nosotros en la cruz. ¿Se da cuenta del pleito que tenía Juan con los gnósticos de ese tiempo? Ellos no reconocían que Jesús había venido en carne. Ellos no reconocían que había en ese tiempo hubo un sacrificio expiatorio en la cruz. Ellos no reconocían la sangre de Jesús. No reconocían que Jesús vino en carne a morir por ellos. ¿Ok? En esto, 1 Juan 4:12, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, ¿qué pasa? Es de Dios. Entonces, en el capítulo 1, en el contexto de la 1 Juan 1, se está refiriendo a la misma gente. Aquí viene, mire, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ¿qué pasa? No es de Dios. ¿Y este es el espíritu de qué? Del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está aquí. ¿Dónde? En esa época ya estaba. Ya estaba gente que decía que Jesús no había venido en carne, no había muerto en la cruz. ¿Y qué cree? Eran egresados de la iglesia cristiana. Empezaron como la iglesia primitiva. Fueron un desglose de la iglesia que se desvió de la palabra. ¿Ok? Por eso el apóstol Juan le tira muy duro a ellos en ese sentido. Versículo 3, nuevamente, todo espíritu que no confiesa. Ahora, cuando se refiere a qué espíritu, ¿a qué cree que se refiere? ¿A demonios o ángeles de Dios que confiesan? Se refiere a espíritus humanos. Se refiere a personas nacidos de nuevo, que una vez creyeron en Jesús, o personas que nunca creyeron en Jesús, pero son espíritus humanos, ¿ok? Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿En qué contexto dijo ese texto bíblico? En el contexto de que nosotros creemos que Jesús sí vino en carne, nosotros creemos que murió en la cruz, nosotros creemos que derramó su sangre, nosotros creemos que por su llaga fuimos sanados, que ahí llevó nuestras enfermedades, nosotros creemos que llevó nuestros pecados. ¿Entendemos? Versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Toda doctrina que diga que Jesús no ha venido a morir en la cruz es una doctrina del mundo. Versículo 6, 1 Juan 4:6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios, ¿qué pasa? Nos oye. El que no es de Dios, ¿qué dice? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora ya está hablando de espíritus humanos que están errados y espíritus humanos que están ¿qué? En la verdad. Entonces siempre va a haber una verdad, siempre va a haber un error, distorsión. Se alejaron, se desviaron
del verdadero evangelio de Cristo, ¿ok? Muy bien, pues regresamos al capítulo 1 para que entendamos por qué Juan dijo esto. Versículo 5, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y aquí viene el problema, andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué significa andar en tinieblas según el contexto? ¿Qué cree que significa? No creer que Jesús vino en carne, no creer que Jesús derramó la sangre por nosotros, por nuestros pecados. Eso es andar en tinieblas según el contexto, ¿okay? Mentimos. ¿Por qué mentimos? Porque no decimos que Jesús vino en carne y murió en la cruz. Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Estamos entendiendo ahora? 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente el apóstol Juan ratifica, confirma que la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nuevamente, ¿qué significa? Si decimos que no somos pecadores y que no necesitamos de un Salvador que llevó nuestros pecados, ¿qué dice el apóstol Juan? Nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos, ¿ok? Y la verdad no está en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿a quién se refiere? A personas que no recibieron a Cristo y que no creen que Cristo vino físicamente en la carne a morir en la cruz. Pero no se está refiriendo a usted que nació de nuevo, que tiene que confesar pecados, que si no confiesa pecados Dios no lo va a perdonar. O sea, nada que ver. Nada que ver. ¿Entendió? Siempre la Biblia se analiza en un contexto para que nadie nos engañe, porque hay gente que eso enseña. Bueno, yo lo enseñaba, Dios mío. Perdóname, Señor. Ahora sí, perdóname. Estaba errado diciéndole a la gente, a las personas nacidas de nuevo, que confesaran sus pecados, como si Dios no los hubiera perdonado. Si usted quiere confesar pecados, está diciendo: Jesús no me perdonó ya, por eso tengo que confesarlo, realizar una obra para que Cristo me perdone mi pecado, anulando lo que Jesús llevó hace 2000 años en la cruz. ¿Entiende por qué lo anulamos? ¿Sí entiende por qué lo anulamos? Porque yo confieso un pecado que ya fue pagado. Yo confieso un pecado para que se me perdone. Entonces estoy reconociendo que Cristo no me perdonó hace 2000 años. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Decir: Señor, me arrepiento. Pero decir: te pido perdón, no, me arrepiento de ese pecado y recibo mi perdón, porque ya fue pagado en la cruz. Así como recibe sanidad. ¿Qué hace cuando recibe sanidad? ¿Qué hace cuando recibe sanidad? O sea, Señor, ya la llevaste en la cruz hace 2000 años. ¿Estamos de acuerdo que sí decimos? Y ahora la recibo por fe, ¿ok? Lo mismo en el área de la prosperidad financiera. ¿Qué hacemos para recibir? Tú llevaste la maldición de la pobreza, 2 Corintios 8:9. Esa fue tu gracia, que a ti te cayó toda maldición de pobreza. Toda la maldición que me correspondía, tú la llevaste. Por eso creo que te hiciste pobre en la cruz por mí. Y ahora recibo, ¿qué? La riqueza financiera, recibo tu gracia, recibo tu favor para conmigo, y creo que soy próspero, creo que soy rico, porque ya el precio fue pagado hace 2000 años por la pobreza. Lo mismo es con el pecado, lo mismo. Si lo creemos en la sanidad, tenemos que creerlo en el pecado. O sea, si en la sanidad creemos que Él llevó mis enfermedades, en la sanidad, pues también en el pecado tengo que creer que llevó mis pecados. ¿Por qué en un área sí? ¿Por qué en otra área no? Porque estamos acostumbrados a una conciencia de pecado. Siempre estar pensando en el pecado, siempre. Porque cuando usted estaba en cierta religión, hasta hizo mandas. ¿Cuántos de ustedes hicieron mandas? ¿Cuántos de ustedes hicieron sacrificios? ¿Ni una vez hizo? Ahí está la mano. ¿Cuánta sangre derramaron en sus rodillas? ¿O fueron like, que les ponían cartoncitos? ¿Ustedes fueron de los like o fueron de los antiguos?
¿Sí? ¿De los antiguos fueron? Porque hace 2 años vi una persona que iba caminando de la entrada de Zapopan, donde están los arcos, hasta la basílica, ¿sí? ¿Ubica? Ah, pero ¿qué creen? Le iban poniendo cartoncitos adelante. Pues qué sacrificio. Si se van a sacrificar, que se sacrifiquen en verdad. Como cuando antes la gente se sacaba sangre, mi hermano. Digo, mi abuela gastó dinero en mandar una patita de oro ahí porque el Señor la sanó o fulano santo la sanó de no sé qué. Y iba a llevarle la patita y a colgársela. ¿Y de cuánto era? 14 quilates, Dios mío. Abuela, lo hubiera guardado. Y hubiéramos comprado un plan financiero ahorita. Con una patita de oro que llevaron allá, mi hermano, hubiéramos completado para un plan financiero de una membresía $9.95. ¿Eh? Ok. Bueno, otra para ti, Michelle. ¿A usted le tocó llevar patitas de oro? ¿Nunca le tocó? ¿Bracitos de oro? ¿Nunca le tocó llevar? ¿Eso no? Vale. Ok, bueno. Entonces, 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué significa andar en tinieblas? En el contexto significa negar que Cristo vino a morir en la cruz. Que Cristo vino físicamente a morir en la cruz, ¿ok? Entonces, si mentimos. ¿Por qué mentimos? Porque decimos que no necesitamos a un Salvador. Porque decimos que somos tan justos y tan buenos. Dígame si no existe en la actualidad eso. Que hoy le ayudé a una viejita a cruzar la calle y que si hoy me pasa algo y me muero, me voy al cielo porque ayudé a una viejita, hice una buena obra. ¿Lo ha oído? ¿O soy el único extraterrestre raro en este lugar que se ha escuchado esas cosas? Lo hemos escuchado, mi hermano, donde quiera. ¿Ok? Por eso Juan es muy enfático en eso. Versículo 7, 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros de la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia todo pecado. ¿En qué sentido nos limpia? Cuando éramos del mundo, mi hermano, cuando no teníamos a Cristo, usted vino y confesó a Jesús, no confesó pecados, confesó a Jesús. ¿Qué cree? En ese momento sus pecados le fueron ¿qué? Limpiados. Una vez y para siempre. Ahí se aplica esta parte. Ahí se aplica esta parte del versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿cuándo? Cuando éramos del mundo. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, porque ayudé a una viejita a cruzarse la calle y ya me voy al cielo, no soy pecador. ¿Cómo crees? Si me porto bien, nunca le robo el de la tienda, no tomo, no fumo, no le pego a mi esposa, me porto bien con los niños, les doy su domingo, soy santo. ¿Qué cree? ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, no eres santo. Por más bien que te portes, sigues teniendo naturaleza de pecado, eres un pecador, dice Juan. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere antes de nacer, antes de estar en Cristo, se refiere a todo esto. A gente que practicaba, que no creía en Jesús, que había venido en carne a morir por ellos. A todo ese tipo de personas se refiere esta carta, incluyéndonos a nosotros que estamos en Cristo, ¿ok? Que creíamos que no necesitamos a Cristo. Digo, ¿para qué el que es bonachón? El que es bonachón, ¿para qué necesita a Cristo? Si él se cree bueno, ¿no? Digo, por mis buenas, dígame, ¿no conoce a personas así? Pues soy bueno, ¿para qué quiero ir a la iglesia ahí con ustedes? Si soy bien bueno, ¿yo? No me porto mal. ¿Ha escuchado a gente que le dice eso? Cuando uno le dice, oye, tienes que recibir a Jesús. No, pues si yo no me porto mal, soy bueno. O sea, no ocupan a Jesús ellos para irse al cielo. A muchas personas las hemos escuchado así, ¿ok? Yo, incluyendo a mi madre, ella cree que por buenas obras se va a ir al cielo, no ocupa a Jesús. Entonces dice Juan, 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como el 8, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando éramos del mundo. ¿Estamos de acuerdo? No podíamos decir que no teníamos pecado, sí teníamos naturaleza de pecado.
No podíamos justificarnos por nuestras buenas obras. No íbamos a ir al cielo por darle de comer a un niño de la calle. No íbamos al cielo, íbamos al infierno. Por eso dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hasta esa época no había una verdad, porque nos creíamos justos y buenos y que por nuestras buenas obras sí íbamos al paraíso. Pero no es cierto. Dice Juan que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañábamos a nosotros mismos, ¿ok? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A qué se refiere, mi hermano? A cuando andamos en el mundo. ¿Ok? ¿Qué significa confesar pecados cuando alguien está sin Cristo? Pásale, pecador arrepentido, arrepiéntete, pecador, y confiesas tus pecados y recibe a Jesús. ¿Se referirá a eso? ¿Qué significa confesar nuestros pecados? Pues decir la verdad. Sabes que sin Cristo no puedo, soy un pecador. Sencillo, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. A eso se refiere Juan. No significa que cada persona muerta espiritual venga y confiese pecados. No se refiere a ello. Tampoco se refiere que la iglesia cristiana, los cristianos confiesen pecados. Tampoco se refiere, sino que se refiere a gente, en este contexto se refiere a gente que no creía que Jesús había venido en carne. 1 Juan capítulo 4, todo espíritu que confiesa que Jesús no ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Ok, entonces el confesar pecados, ¿qué significa? Reconocer que no pueden y que son pecadores y que por sus buenas obras no van al cielo. Pero Él dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo Cristo nos limpia o nos limpió toda maldad? ¿Cuándo nos limpió a nosotros? Cuando recibimos a Jesús. Recibimos la justicia, recibimos la salvación, fuimos declarados inocentes. Lo que hace 2000 años se conquistó en la cruz. Bueno, en mi caso estamos hablando de 2002 para acá, ¿cuántos años son? Sáquele cuentas. Si se convirtió en 2002, tiene tantos años de convertidos, entonces ¿cuántos años realmente tiene el pastor? Para la honra y para la gloria del Señor, 53 años. ¿Ok? ¿Y qué cree? No uso Just for Men. Es lo más maravilloso, que tengo 53 años y no uso Just for Men. Porque hay muchos pastores menores a su servidor que ya se pintan el pelo. Ya siendo pastores están todos canosos, no sé por qué, pero bueno. Gracias a Dios que yo todavía pongo por ahí a alguien que me saque todavía, una que otra que sale de repente con unas pincitas. Pero yo declaro que la melanina se reproduce en mi cuerpo y tiñe y le da una pigmentación perfecta a mi pelo de negro brillante. ¿Sí? Asimismo, cuando hablo acerca de la medicina de Dios, hablo la palabra, soy saciado de larga vida. Yo me rejuvenezco como el águila, Salmo 103, versículos 5-6. Y así sigo hablando la palabra. Y esa palabra tiene que hacerse vida en nosotros. 1 Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Ya entendió esa parte? ¿Por qué lo dijo Juan? ¿Sí lo entendimos? ¿Por qué lo dijo Juan? Sí lo entendemos, ¿verdad? No se refiere a usted como cristiano que tiene que andar confesando pecados. No se refiere a ello. Versículo 10. El 9, si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia, ¿ok? ¿Cuándo nos limpió los pecados? Cuando los recibimos a Jesús. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿A quién se refiere? Si decimos que no hemos pecado, ¿a quién se refiere? Aquel que no tiene a Cristo. Aquel que dice que por sus buenas obras se va a ir al cielo. Pues es que soy bien bueno. Bueno, dígame, ¿usted no se encontró a personas así? Que usted le dice, oye, necesitas a Cristo, recibir a Cristo. Y ellos, no, si no le hago daño a nadie. Oye, te invito a la iglesia para que recibas a Cristo. No, ¿para qué? Pues si me porto bien. ¿Ha escuchado a personas así? Pues a ellos se refiere.
¿Qué se refiere? Si decimos que no hemos pecado, es decir, que no tienes naturaleza de pecado, y si crees que eres justo por tus buenas obras, a eso se refiere. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Grupo gnóstico que negaban que Cristo había venido en carne y había muerto en la cruz derramando su sangre, y aplica también para todo aquel que no ha nacido de nuevo, que no forma parte de la iglesia de Cristo, que aún anda en tinieblas y que necesita nacer de nuevo, y que dice: soy justo por mis buenas obras y le agrado a Dios si me voy al cielo por mis buenas obras. A eso también les aplica. Ellos no reconocen que tienen pecado porque se creen justos por sus buenas obras. ¿Entendemos esa parte? O sea, ellos realmente están mintiendo, porque sí son pecadores y van al infierno sin Cristo. Ellos necesitan a Cristo, no necesitan buenas obras. Ahora, ya una vez nacido de nuevo, recibiendo a Cristo, siendo un creyente en Jesús, seguidor de Jesús, entonces hay que hacer y accionar esa fe, corresponder ese amor de Cristo y ayudar a la gente, realizar buenas acciones o reacciones, que yo le llamo. O sea, tengo que darle de comer al niño de la calle, tengo que ayudar a la viejita a cruzar la calle, pero no por eso me voy al cielo, sino que eso es el resultado de haber creído, recibido y haber entendido el sacrificio perfecto de lo que Cristo pagó por mí, llevando el pecado mío, y por eso tengo una eternidad en Él, porque Él llevó mi pecado. Por eso ahora ya los cristianos no confiesan pecados. Los cristianos se arrepienten de sus pecados y reciben por la fe el perdón de pecados que se pagó en la cruz hace 21 años. ¿Entendemos? Por eso tenemos que analizar la Biblia en su contexto para entender a quién literalmente se refirió Juan, a quién se refirió Pedro, a quién se refirió Pablo cuando estaba hablando de ciertas cartas o epístolas. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? Santiago capítulo 2, creo que ya para cerrar nos quedó por ahí nos quedó todavía por ahí como algo. Ok, tenemos que 5 minutos. Santiago capítulo 2 y Romanos capítulo 4. Ok, nuestros pecados ya fueron perdonados, sí. ¿Qué dicen los que guardan la ley? Judaizantes, fariseos, religiosos, ¿y qué más? Y legalistas. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ya le agregué uno más, ¿no? Dije el domingo pasado judaizantes, religiosos y legalistas. Ahora ya le agregué fariseos. ¿Qué creen ellos que quieren guardar la ley? ¿Qué quieren ellos cuando quieren guardar una ley? ¿Qué pretenden? Decir que Cristo no los ha perdonado, no les perdonó sus pecados, sino que ellos, por hacer buenas obras y por guardar una ley, ¿qué cree? Van a ser libres de pecado, lo cual es una vil mentira. Si no fue Israel libre por guardar una ley, menos lo van a hacer los que ahorita son judaizantes, religiosos, fariseos y legalistas, que quieren guardar una ley y vivir por una ley mosaica que ya feneció, caducó, terminó, se abolió y se eliminó. Somos antiley, ¿no? Estamos dando un correcto sentido a la ley. La ley fue aplicable para ellos que vivieron bajo la ley, no para los nacidos de nuevo que estamos ahora en Cristo Jesús, en un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa. Ok, Santiago capítulo 2, entonces, y Romanos 4. Ok, ¿qué dice Romanos 4, versículo 1? Romanos 4, 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pregunta Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Pero no para con Dios. 5 minutos. 5 minutos. 3 minutos. Dios mío, ya no me alcanza el tiempo. Bueno. Porque ¿qué dice la escritura? Que halló a Abraham y le fue contado por justicia. Bueno, léalo usted, ¿no? Léalo usted. Ahí se las explico el domingo. Ya se nos fue el tiempo. En otras palabras, ¿qué quiero hacerle? Un contraste entre Santiago y Romanos. Un contraste entre Santiago y Pablo.
Un contraste entre Santiago, que habló muchas cosas bajo la ley, y Pablo, que habló ya en base a la gracia, en base al nuevo pacto. Un contraste para que usted, cuando lea Santiago y lea esta parte, versículo Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego hay una parte que dice aquí, versículo 20, más quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac. Dice, Pablo dice todo lo contrario, ¿no? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Creo que es de versículos anteriores, ¿no? Bueno, todo lo que viene en el capítulo 2 de Santiago lo vamos a analizar una parte más bien del capítulo 2. Santiago 2:14, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Usted qué cree? ¿Podrá mi fe salvarme? Claro que sí puede salvarme, porque Pablo lo dijo. Santiago habla fe más obras. Y muchos confunden y dicen obras de la fe. Bueno, es que no existen obras de la fe. No existe una obra de la fe, sino la fe es aquello que dice, yo correspondo a ese amor de Dios, yo correspondo al sacrificio de Cristo y mi fe está cimentada en la obra terminada de Jesús. Y por eso yo reacciono a lo que Cristo Jesús, al amor de Él mostrado en la cruz, yo muestro mi amor porque Él mostró primeramente su amor. O sea, ya contradice todo lo que dice Santiago en que la fe sin obras es muerta. ¿A qué se refería Santiago? Santiago literalmente se decía a obras, que las obras los iban a salvar a ustedes. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Comparado con Pablo, bueno, lo vamos a analizar el domingo. Póngase de pie, démosle gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad y tu amor. Gracias por tu gran bondad, tu fidelidad. Padre, te honramos en este día. Gracias por amarnos, gracias por el conocimiento de tu palabra, gracias por el conocimiento de Jesús, gracias por el sacrificio perfecto de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu amor, tu fidelidad y gracias por ese favor inmerecido de haber muerto en la cruz por nosotros. Recibimos la abundante gracia y el don de la justicia en el nombre de Jesús. Amén. Cada persona que nos ve, Dios les bendice. Reciban a Cristo en su corazón. Díganle a Cristo, ven a mí, Señor. Te confieso como mi Señor y mi Salvador y mi Dios. En el nombre de Jesús. Sean sanos, sean libres y nos vemos. Recuerde, próximo viernes igual, transmisiones 7:45 y los domingos a las 12 del mediodía. Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.